Bien. Profe, ahí le escribieron algo en el chat preguntándolo sobre un tema del jueves pasado. ¿Qué cosa? ¿Qué tema? No, estaba distraído, estaba mirando otra cosa. ¿Qué No, pregunta? recién escribieron. Que me escriba de vuelta. No, ahí escribió un compañero que si le puede decir qué temas dio el jueves pasado al mediodía y a la tarde. Pues pasado dimos eh, hipertensión, no. No dimos, sí, dimos hipertensión. Hipertensión e hipertensión secundaria. Sí, causas de primaria y secundaria. Fisiopatología de la hipertensión, clasificación de la hipertensión, complicaciones de la hipertensión. eh, Eso dimos, todo lo de hipertensión. Bueno, vamos a hablar de la aorta, la patología de la aorta. Esto está en el tomo de enfermedades de los vasos, el tomo de angiología, capítulo 23, el aneurisma de la aorta. El aneurisma de la aorta torácica. Les pido por favor que no se confundan aneurisma con disección. Son dos cosas distintas. Los alumnos las confunden fácilmente. El aneurisma se puede complicar con disección, pero son dos cosas diferentes. La presencia de un aneurisma es un cuadro en general crónico, salvo cuando el aneurisma se rompe, entonces pasa a ser una emergencia. O cuando el aneurisma se diseca, pasa a ser una emergencia. Entonces, ¿qué es un aneurisma? Un aneurisma es solamente la dilatación de la aorta, una dilatación patológica que supera en un 50% el diámetro normal de la aorta y que afecta a las tres capas: endotelio, capa media y adventicia. Puede haber aneurismas simultáneos en más de un territorio de la aorta. Por ejemplo, usted puede tener un aneurisma en el callado y tener otro aneurisma en la aorta descendente. Muchas veces puede haber aneurismas torácicos, pero también puede haber aneurismas abdominales. Por lo tanto, es conveniente que cuando usted le pide tomografías al paciente, le pida tomografía de tórax y de abdomen, o que por lo menos le haga una ecografía abdominal para detectar los aneurismas abdominales. El factor predisponente a la aparición de los aneurismas es la hipertensión, sobre todo una hipertensión mal controlada. Y es una enfermedad que aparece en general en varones entre los 60 y los 70 años. Hay dos formas de aneurisma: el aneurisma fusiforme, en el cual todas las paredes se dilatan, todas las paredes de la aorta se dilatan y tiene forma de uso, forma de paréntesis. Y después el aneurisma sacular. El sacular es simplemente que aparece como un saquito, un abombamiento asimétrico en una parte de la pared de la aorta. Los aneurismas torácicos, por su localización, se clasifican en
de la aorta ascendente, que son el 60%, del arco aórtico, o sea, del callado de la aorta, 10%, y de la aorta descendente, más allá de la subclavia, el 40%. Distinguimos causas de origen genético. Las causas de origen genético son las enfermedades con colágeno deficiente. Ahí tenemos el Marfan, el Ehlers-Danlos, la aorta bicúspide, el síndrome de Turner. Después ahí se han descrito cuadros de familias aquejadas de aneurismas y disección torácica, o sea, una forma familiar del síndrome. Y después hay dos cuadros raros, uno es el síndrome de Lois y Diez y otro es el síndrome de aneurisma de aorta artrosis. Son casos muy raros, muy excepcionales. Los pacientes con Turner tienen aorta bicúspide, coartación de la aorta y aneurismas de la aorta, sobre todo proximal y del callado, y alto riesgo de disección de la aorta. Y después tenemos las causas de origen adquirido. Entre las causas de origen adquirido tenemos la aterosclerosis. Se cree que se produciría por la presencia de los ateromas y de los acúmulos de grasa, una destrucción por acción de colagenasas, elastasas y metaloproteinasas de la capa media de la aorta. Eso favorecería la dilatación y la ulterior disección. Siempre hay que pensar en los aneurismas de la aorta torácica, en la sífilis, las espiroquetas sifilíticas, en la sífilis terciaria, obliteran los vasa vasorum de la aorta y produce aneurismas. Son aneurismas sobre todo de la aorta ascendente, de la aorta proximal, y 30% de los casos se asocian a insuficiencia aórtica. Se puede comprometer también por la sífilis el orificio de salida de las coronarias y eso va a tener consecuencias isquémicas. Después hay aortitis infecciosas, puede haber aneurismas infectados o aneurismas micóticos, en general secundarios a endocarditis, que afecten a la aorta. La coartación de la aorta habría que ponerla dentro de las causas congénitas, ¿no? Acá está mal puesto, porque siempre uno revisando encuentra siempre algún errorcito. Vamos a cambiarlo de lugar, a ver si lo puedo cambiar de lugar. Y nos quedan las aortitis inmunes. Las aortitis inmunes hay varias enfermedades inmunológicas que afectan sobre todo a la raíz de la aorta, al comienzo de la aorta. Está la arteritis de la temporal, la vasculitis de Takayasu, la vasculitis de la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la vasculitis de Wegener y una enfermedad que se ha descrito hace pocos años, una enfermedad bastante rara, que se llama enfermedad por inmunoglobulina G4. Esto es importante porque usted a veces se encuentra en un paciente una dilatación de la aorta proximal
con una insuficiencia aórtica asociada y la causa es inmunológica. El cuadro clínico, bueno, como se dilata la aorta proximal, puede aparecer un soplo de insuficiencia aórtica. El aneurisma puede comprimir el orificio de las coronarias, producir un infarto. También a veces puede haber aneurismas que afectan el seno de Valsalva, se pueden romper en el corazón derecho y producir una falla de bomba derecha. Los aneurismas ascendentes y del callado del arco aórtico pueden comprimir el laringio recurrente, produciendo parálisis de cuerda vocal y voz bitonal. Pueden producir parálisis diafragmática porque se comprime el frénico. Se puede comprimir el bronquio y puede haber tos, disnea y hemoptisis. El esófago con disfagia. Puede dar síndrome de la vena cava superior y puede erosionar los huesos y producir dolor en el tórax o en la espalda. ¿Cuáles son las complicaciones temidas? Bueno, hay varias complicaciones temidas. Se puede complicar con una disección de la aorta. Se puede complicar también con la ruptura. La ruptura produce la aparición de un hemotórax, si se rompe en el tórax, y puede dar un hemopericardio, si se rompe al pericardio, con un taponamiento cardíaco. Si se rompe hacia el esófago, puede producir una fístula aortoesofágica con una hemorragia digestiva alta. Y por supuesto, la ruptura va a provocar un cuadro de shock hipovolémico por pérdida de sangre, ¿no? Entonces, las dos complicaciones temidas de los aneurismas son la disección y la ruptura. La ruptura se puede romper en el tórax, se puede romper en el pericardio, se puede romper hacia el esófago y va a dar siempre un shock hipovolémico. Otra complicación es que se pueden generar trombos adentro del aneurisma y esos trombos pueden provocar un embolismo sistémico. Doctor, perdón, pero ¿qué página estás? Estoy en la página 78. Entonces, otra complicación es el embolismo sistémico. Una complicación es la disección, otra es la ruptura, otra complicación es el embolismo sistémico. Cuando aparecen los síntomas, sobre todo los síntomas compresivos por la presencia del aneurisma, hay que tener cuidado porque eso está indicando de que hay riesgo de que ese aneurisma se rompa a la brevedad. Entonces hay que estar atento con eso. Por ejemplo, si tiene una compresión del nervio laringio, si tiene una compresión del bronquio, hay que estar atento porque pueden aparecer entonces el riesgo de ruptura. Doctor, una pregunta, pero antes de que siga. Y Sí. clínicamente un paciente que se presenta a la guardia, ¿qué va a manifestar? ¿Dolor en la panza, palpitaciones? En general, si viene a la guardia,
es porque ya tiene una complicación aguda. Entonces, la complicación aguda va a ser fundamentalmente la ruptura, el shock. Te va a caer a la guardia un paciente chocado. Chocado significa que la presión sistólica es menor de 70. También te puede caer a la guardia por disección. Ahora después vamos a ver cómo se presenta el disecado. El disecado se presenta como un dolor que parece un ángor, pero tiene las enzimas normales y el electro normal. Entonces, cuando vos tenés un tipo que tiene un ángor, pero tiene enzimas normales y electro normal, tenés que descartar que no tenga una disección de la aorta. Y puede ser que muchos pacientes manifiesten el dolor como un dolor lancinante, el de disección de aorta. El de la disección, sí. De Ok, la disección es un dolor así, de esas características. Ahora lo vamos a ver. gracias, profe. Y después se puede producir también embolismo sistémico con ACV, isquemia de miembros inferiores, infarto renal, isquemia mesentérica, si se forman trombos adentro del aneurisma. Ok, y seguramente debutará con una hipertensión también ese paciente, ¿no? El del No, la aneurisma. hipertensión en general la tiene de antes. Ajá, Hipertensión es un paciente que es hipertenso de antes y en general hipertensos mal controlados. ya, ¿Con qué gracias. metodología diagnosticamos el aneurisma? Bueno, una placa de tórax, vamos a ver un mediastino ensanchado, un agrandamiento del botón aórtico, la tráquea es desplazada hacia la línea media, se ha descrito una aorta desenrollada, el desplazamiento de las calcificaciones de la aorta hacia afuera, más o menos solo se detectan en la placa el 60%, hay un 40% que no pueden ser detectados en la placa. Después tenemos el ecocardiograma, se puede hacer un ecocardiograma convencional o transesofágico, en general con Doppler, y nos permite ver el aumento del diámetro de la aorta mayor de 4 centímetros. También podemos pedir tomografía o resonancia magnética para ver el tamaño del aneurisma. La aortografía, en general, se hace solamente prequirúrgica antes de hacerle la cirugía. En el laboratorio es importante la BDRL para el diagnóstico de sífilis y el dosaje de anticuerpos para las vasculitis y para el diagnóstico de las enfermedades del colágeno. Por ejemplo, pedirle el factor reumatoideo para la artritis reumatoidea, la citrulina para la artritis reumatoidea o pedirle los anticuerpos para el Wegener. La ruptura es la causa de muerte en el 40% de los casos. Cuanto más grande es el aneurisma, más riesgo de ruptura tiene. El aneurisma por año puede aumentar entre 1 milímetro a 10 milímetros, o sea, puede aumentar hasta 1 centímetro en un año. Si mide más de 6 centímetros, el 30% se rompe. Si mide de 4 a 6 centímetros, se rompe el 16%. El tratamiento. Bueno, controlar los lípidos, controlar la presión arterial, tienen que dejar de fumar, se prohíben los ejercicios físicos extenuantes y el levantamiento de pesas. Si es una mujer que tiene una enfermedad del colágeno, el embarazo es un momento de riesgo. Se pueden usar beta bloqueantes
para que la presión sistólica no supere los 120 milímetros de mercurio, ya que eso disminuye los riesgos de disección. Y se los controla con ecografías y tomografías, se pueden hacer cada 6 meses o cada año. Se operan, todos los pacientes que tienen síntomas se operan. Y los que tienen más de 5,5 de la aorta ascendente o más de 6,5 en la aorta descendente se operan. Si tiene enfermedad de Marfan, se operan antes, o sea, a los 5 y a los 6. También se operan los que crecen rápidamente de tamaño. A veces se operan porque lo que se opera es la insuficiencia aórtica, que es muy severa. También se operan los que tienen sacos muy grandes y los que se asocian a coartación de la aorta. Por supuesto, si está sangrando con hemoptisis o con hematemesis por fístulas con bronquios o con esófago, el paciente debe ser inmediatamente operado. Antes de la operación, si es una operación programada, se le hace una coronariografía y un ecodoppler de vasos de cuello para ver que no tenga aterosclerosis en esos vasos. Los aneurismas de la aorta ascendente se extirpan y se reemplazan con un manguito protésico. Los del callado son los más difíciles, porque en el callado de la aorta salen todos los vasos cerebrales. Entonces, es una operación compleja con más riesgo de que aparezca un ACV durante la operación. Otra complicación de la cirugía es que, sobre todo en la aorta descendente, es que pueden aparecer paraplejías posoperatorias por isquemia de la médula espinal durante la cirugía. En los últimos años, un argentino, el doctor Parodi, inventó el stent de la aorta. Entonces los aneurismas de la aorta descendente se pueden manejar colocando un stent y eso permite evitar la cirugía en estos pacientes. El doctor Parodi patentó a nivel mundial el descubrimiento que él hizo del stent y se usa la operación que él, el procedimiento de colocación del stent que se le ocurrió a él acá en la Argentina. ¿Quedó claro el aneurisma? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Que ahora nos vamos a meter con la disección. Profe, si antes de la cirugía se encuentra alguna placa de aterosclerótica, ¿qué hace? Bueno, si usted encuentra antes de la cirugía una placa aterosclerótica, va a tener que ver el tamaño de la placa, a ver si vale la pena en la misma cirugía, si esa placa produce una oclusión importante, a veces en la misma cirugía se puede sacar la placa, se hace la cirugía de la placa, además de hacerse la cirugía del aneurisma. Ah, bueno, gracias. Eso lo vamos a ver cuando veamos nervioso, que ahí vamos a ver los procedimientos que se hacen a nivel carotidio. Profe, el aneurisma puede erosionar huesos. Esto no entendí. ¿Cómo se? Claro, porque la aorta descendente está pegadita a las vértebras. Entonces, si usted tiene un gran aneurisma que crece mucho, puede erosionarle el hueso vertebral y producirle dolor, sobre todo dolor de espalda. ¿Se acuerda de anatomía? La aorta es un vaso posterior que No, sí, yo se entendí da la eso, pero vuelta. no entendí como el término, como erosionar el hueso. ¿Por qué?
No Y entiendo. porque usted tiene un saco aneurismático que se va haciendo más grande, más grande, más grande y va comprimiendo el hueso. Ah, ok. Y encima late, Por la y encima fricción late. también. Ah, sí, ok. Bueno, muy bien. Vamos ahora a la disección de la aorta. La disección está en el paciente agudo. Capítulo 4 del paciente agudo, la disección de la aorta. ¿Por qué se produce la disección? La disección se produce porque ocurre un desgarro en el endotelio de la aorta. Ese desgarro se cree que está condicionado por la presencia previa de una degeneración o necrosis de la capa media de la aorta. Esa degeneración y necrosis de la capa media podría provocar ruptura de capilares, se desarrolla una hemorragia en la pared de la aorta y esa hemorragia es la que terminaría generando el desgarro de la íntima, el desgarro del endotelio. Pero ¿qué pasa? Si usted tiene un agujero que comunica la luz de la aorta con la pared de la aorta, la sangre adentro de la aorta está a mucha presión. Entonces parte de la sangre se mete por ese agujero y empieza a invadir la pared de la aorta y empieza a provocar que aparezca una cavidad en la pared de la aorta. Cavidad que se va extendiendo hacia sus pies, o sea, va disecando toda la aorta. Es como si apareciera una falsa luz paralela a la luz de la aorta. ¿Y qué produce? Bueno, lo que va a producir es que esa falsa luz puede comprimir los vasos que salen de la aorta. Y entonces puede provocar problemas coronarios, infarto, infarto de médula, infarto de vísceras. Se puede romper también la zona de disección en el pericardio y dar un taponamiento cardíaco. Y en la mitad de los casos en los que hay disección, aparece un soplo de insuficiencia aórtica. La disección aparece entre los 60 y los 70 años, es más frecuente en varones. Los factores predisponentes son la aterosclerosis y la hipertensión, sobre todo hipertensión mal controlada. Si usted tiene un aneurisma de la aorta, el 13% se puede disecar. O sea, la disección puede ser una complicación del aneurisma. A veces la disección puede ocurrir por un traumatismo, por un ejercicio extenuante con pesas, por el uso de cocaína, por una cirugía de reemplazo valvular aórtico, por una cirugía de bypass coronario. Y se han descrito casos de disección en el embarazo y en el posparto. La disección de la aorta se clasifica en dos tipos. Es una clasificación que se llama clasificación de Stanford. El tipo A, que es la disección proximal, que es aquella que afecta a la aorta ascendente.
Puede ser pura de la aorta ascendente o puede afectar a aorta ascendente y extenderse al callado y a la aorta descendente. Son los casos más graves, se asocian a insuficiencia aórtica con el 50% de los casos, tienen una elevada mortalidad y son siempre quirúrgicos. O sea que la disección proximal o disección tipo A siempre es quirúrgica. Mientras que la disección tipo B es del callado y de la aorta descendente. Es el 40% de los casos. En un principio se trata de controlarla con tratamiento médico. Solo se recurre a la cirugía si aparecen complicaciones. Por la duración de la disección, se habla de disecciones hiperagudas de menos de 24 horas, agudas de 2 a 7 días, subagudas de 8 días a un mes y crónicas cuando la disección tiene más de 30 días. ¿Cómo se presenta al paciente con disección de la aorta? El paciente viene a la guardia con un dolor. El dolor está localizado en la zona del ángor y el paciente lo describe como desgarrante, lacerante, penetrante, cortante. Es un dolor desgarrador. El dolor se puede propagar hacia la espalda y hacia la zona lumbar a medida que se propaga la disección. Se puede acompañar de una sensación de muerte inminente. Puede haber dolor en el cuello, en la mandíbula, en la garganta o en la cabeza. Esos dolores aparecen solo cuando hay afectación de la aorta ascendente. Solo 5% de los casos pueden tener una disección sin dolor. Se ve en disecciones tipo A y son más frecuentes en diabéticos o en pacientes con antecedentes de cirugía cardiovascular previa. El paciente con una disección de la aorta suele estar pálido y sudoroso, pero la presión suele estar alta. Un dato muy importante para hacer el diagnóstico es la diferencia de pulso o diferencia de presión cuando usted compara el brazo derecho con el brazo izquierdo. Cuando afecta el callado, puede aparecer síncope, pérdida de conocimiento, ACV. Si se afecta el orificio de las coronarias, puede haber un infarto. Y cuando está afectada la aorta proximal, la mitad de los pacientes tienen insuficiencia aórtica. Cuando la disección llega a la arteria renal, va a tener dolor lumbar y oliguria. Si se afecta a las arterias mesentéricas, puede haber infarto intestinal e isquemia intestinal. La disección puede comprometer al nervio recurrente, produciendo voz bitonal. Cuando se afectan las arterias de la médula, puede haber paraplejías y paraparesias. La disección puede además provocar manifestaciones de sangrado con shock
hipovolémico, puede aparecer un hematoma periaórtico, puede haber taponamiento cardíaco, hemotórax en la pleura izquierda, hematemesis y melena si se abre al tubo digestivo y hemoptisis si se abre al árbol bronquial. Como ven, es un cuadro muy dramático tener un paciente con disección de la aorta. Es un cuadro realmente muy dramático, porque el paciente se te muere en muchos casos y vos vas viendo cómo se va muriendo. Vos vas viendo cómo se va muriendo. Es muy importante si tiene déficit de pulso, diferencia de pulso del brazo derecho con el brazo izquierdo, diferencia de presión el brazo derecho con el brazo izquierdo. Es muy importante si tiene soplo de insuficiencia aórtica. Es muy importante si el dolor se le fue a la espalda. En la Doc, placa, perdón, ¿cómo? profe, que lo interrumpa, una pregunta. Pero entonces estos pacientes se clasifican como una urgencia quirúrgica, ¿no? O sea, se estabiliza la presión y, Los que son de aorta proximal sola, o aorta proximal y callado, o aorta proximal callado y aorta descendente, son quirúrgicos son siempre. quirúrgicos, sí o sí. Si está afectada la aorta proximal, son quirúrgicos. ¿Y Si cuál está sería la? solo afectada la distal, podés tratar de controlarlos con medicación y con un stent. Claro, la meta de momento de la urgencia sería estabilizar la presión arterial, hacer el ecocardiograma, Bajarle la presión. La sí, meta es bajarle la presión, sobre todo si está hipertenso cuando llega, porque cuanto más alta es la presión, más empeora la disección. claro. Estaba ¿Mm? leyendo que había que tener cuidado con el nitroprusiato ¿Mm? porque eso puede generar un efecto como rebote, ¿no? Es decir, baja No, la presión, pero porque va a generar más inotropismo, ¿no? ¿Puede ser? Y en preferencia era el verapamil o el que era como no, porque no se usa solo el nitroprusiato. Claro, Nitroprusiato se debe usar con beta bloqueante. Entonces, claro, no hay inotropismo porque vos tenés el corazón frenado con los beta bloqueantes. Entonces, ya, tenés que leer bien el tratamiento. El ok, tratamiento no es nitroprusiato. El tratamiento es nitroprusiato con beta bloqueante. Tiene una razón de ser eso, porque el beta bloqueante te bradicardiza. Entonces vos claro. le bajás la frecuencia cardíaca para que no empeore la disección. Y el ecocardiograma y listo. Consulta con cirugía, ¿no? No, no, ecocardiograma, ahora vamos a ir a la Ah, metodología. ok, ok. Gracias, profe. En la metodología, una placa de tórax, se ve el ensanchamiento de la aorta, también se ve que las calcificaciones que están en la íntima de la aorta quedan como separadas de la pared externa de la aorta. Eso se conoce con el nombre del signo del calcio. También puede haber derrame pleural, sobre todo un derrame pleural izquierdo por el hemotórax. Una placa normal no descarta que no tenga una disección. Hay que hacerle un electro básicamente para hacer el diagnóstico diferencial de que no tenga un infarto o que no tenga una disección complicada con infarto. El dímero D, se puede pedir un dosaje del dímero D si es menor de 400, es muy probable que no sea una disección. Y los estudios digamos, para confirmar la disección, el que más se usa es el ecocardiograma transesofágico, que es uno de los estudios más precisos.
Se puede pedir la tomografía computada con contraste intravenoso y se ve flotando adentro de la aorta lo que se llama el flap. El flap es la parte de la íntima que se desgarró. También en la tomografía podemos ver si aparecen trombos. A veces se forman trombos en la falsa luz y se puede ver si hay hemopericardio. En general no se usa mucho la resonancia porque es un paciente demasiado grave para meterlo en un resonador y dejarlo encerrado dentro del resonador. Usted le saca la foto y cuando abre el resonador lo encuentra muerto. Entonces, en general no se usa tanto la resonancia, se usa así la tomografía y el ecodoppler transesofágico. Sí se puede usar, la resonancia si es un caso que ya está como cronificado. El paciente debe estar en terapia intensiva o en unidad coronaria. Se debe monitorear la presión arterial, el monitoreo cardiológico, la diuresis, colocación de vías intravenosas. El objetivo es disminuir el dolor y bajar la presión sistólica, no más de 120 de sistólica. Para eso se usan betabloqueantes como el atenolol o el esmolol. Si el paciente tiene alguna contraindicación y no puede usar betabloqueantes, se puede dar verapamilo o diltiazem. Y se utiliza el nitroprusiato de sodio para bajar rápidamente la presión. En la disección proximal de tipo A, el tratamiento es cirugía a la brevedad. La mortalidad de la cirugía es entre un 10 a un 36%. La de tipo B, que es la de callado y aorta distal, se trata con tratamiento médico, mueren el 10% y a los 5 años están vivos el 70%. Se puede colocar un stent el stent usted lo coloca para cerrar el agujero por donde entra la sangre a la falsa luz disecada. Si el paciente sobrevivió al aneurisma, se sigue con beta bloqueantes, disminución de la actividad física y tomografías cada 6 meses. ¿Por qué? Porque pueden aparecer complicaciones de la cirugía y pueden aparecer nuevos aneurismas en otras zonas de la aorta. A los 10 años solo están vivos entre un 30 a un 80%. ¿Eso por qué? Y porque son pacientes muchas veces panvasculares, tabaquistas, hipertensos, obesos, diabéticos. Y entonces no te mata el aneurisma, pero te mata tu vasculopatía aterosclerótica. Bueno, ¿quedó claro lo de la disección? Yo les voy a contar, por ejemplo, un día estaba de guardia en el hospital, me llaman para ver en la guardia a una señora de 70 años. La señora había ingresado a la guardia con Angor. Le habían hecho un electro, le habían hecho enzimas, le dijeron al hijo, quédese tranquilo, no tiene un infarto. El hijo se la llevó en el auto, pero cuando va en el auto, la señora empieza a decir que tiene un dolor terrible en la espalda. Entonces el hijo con buen criterio la trae de vuelta al hospital. Cuando yo la evalúo, la señora estaba hipertensa, tenía un soplo de insuficiencia aórtica, diferencia de pulsos y de tensión arterial del brazo derecho con el brazo izquierdo, y yo hago el diagnóstico de que tiene un aneurisma disecante. Le hicimos una tomografía que confirmó el aneurisma disecante
y la derivamos a un centro de cirugía cardiovascular para que la operaran, porque no teníamos en el hospital cirugía cardiovascular. Entonces, vos tenés un paciente que cuando llega, como le duele el pecho, vos decís, bueno, es un infarto. Está bien, pero si tiene enzimas normales y electro normal, vos me tenés que explicar por qué le duele. Tenés que acordarte del aneurisma. El aneurisma es un cuadro a temer. Entonces, yo te puedo poner el día del examen un paciente que viene con un Angor, usted lo revisa, le pide un electro, el electro es normal, le pide enzimas, es normal. ¿Usted qué piensa? ¿Qué le buscaría en el examen físico para confirmar su diagnóstico? ¿Y con qué estudios usted confirmaría su diagnóstico? Entonces, es muy importante que usted lo tenga claro esto, pero no para el examen. Esto usted lo tiene que tener claro para la vida. Usted va a ser médico, tiene que tenerlo claro para la vida, para no meter la pata. No sé si quieren preguntar algo. Profe, una Si algún- pregunta. ¿Regularmente estos pacientes son delgados o son obesos o no hay ninguna distinción entre ellos? En general, muchos son obesos. Ok, No todos, no todos, pero muchos son obesos, muchos son hipertensos. Son ya. hipertensos y con mal control de su hipertensión. Y extabaquistas igual. Y muchos son tabaquistas, sí. Muchos. Ok. Bueno, después hay algunos cuadros un poquito más raros, los pueden leer ustedes. Uno es el hematoma de la pared de la aorta, ¿no? En el cual se forma un hematoma dentro de la pared de la aorta. Y el otro es la úlcera aórtica penetrante aterosclerótica. Y el otro cuadro son las aortitis infecciosas, que es un cuadro muy interesante. Con eso tenemos toda la patología de la aorta. Se los dejo esos para que los lean ustedes. Se los voy a preguntar, por supuesto. Pero quiero ver si tenemos tiempo de hablar un poquito de pericardio. Vamos a buscar lo de pericardio que está en el tomo de endocarditis. Capítulo de pericardio lo hizo una docente, Mónica Sanjurjo, una docente muy buena que teníamos, que pobre murió de metástasis de meningias, de un tumor. Para nosotros fue una muerte muy triste porque la queríamos mucho, una chica muy, muy buena. Bueno, vamos a hablar de qué patologías podemos tener en el pericardio. Vamos a hacer un resumen, pero vamos a tratar de hablar de todo. Primero podemos tener una pericarditis seca. La pericarditis seca es como es muy parecida a la pleuritis seca. O sea, es un paciente que tiene una gripe, pero es una gripe que le duele el tórax. En el caso de la pleuritis, le duele cuando respira. Acá le duele el pecho y usted dice, puede tener un infarto. Pero cuando usted le pregunta al paciente, el paciente lo que te dice es, y hace 48, 72 horas estoy con un cuadro gripal. Tengo moco, tengo tos, me duele el cuerpo, me duelen las articulaciones, me duelen los músculos. Entonces, vos empezás a pensar que el paciente puede tener una pericarditis. El dolor puede aumentar cuando respira hondo, cuando tose, cuando se acuesta horizontal en la cama.
Y en general mejora cuando el paciente se sienta en la cama o se inclina el torso hacia adelante. Por eso el paciente está mejor sentado que acostado. El dolor puede irradiar a la mandíbula, al cuello y al hombro izquierdo. Entonces, claro, usted viene un tipo a la guardia con dolor de pecho, irradia al hombro y a la mandíbula y usted dice es un infarto. Está bien lo que usted piensa, pero usted tiene que pensar en el contexto. Si el contexto es un contexto de una virosis, usted tiene que pensar que puede ser una pericarditis seca. Suelen tener fiebre porque tienen un cuadro viral, infeccioso. Puede escuchar lo que se llama un frote. Así como en la pleuritis hay un frote porque frota la pleura visceral y la pleura parietal, acá hay un frote porque frota el pericardio visceral con el pericardio parietal. El frote se escucha mejor en la zona paraesternal izquierda, la parte más inferior de la zona paraesternal del lado izquierdo. También en la punta del corazón y en el mesocardio. En general es un frote que aumenta con la inspiración. Y se escucha mejor si usted lo sienta en la cama o le dice que incline el tronco hacia adelante o que levante los brazos por arriba de su cabeza. ¿Qué le va a pedir usted si el paciente viene a la guardia? Bueno, le va a pedir un electro. En el electro, ¿usted qué va a buscar? Bueno, primero va a buscar si tiene signo de infarto. No los va a tener, pero tiene algunos signos patognomónicos de pericarditis. Distinguimos varios estadios. Hay 4 estadios en el electro de la pericarditis. En el estadio 1 hay una elevación del ST, pero es una elevación que es como si fuera una guirnalda. ¿Vio las guirnaldas de cumpleaños? Que tienen esta forma como que está así, tendido, así como haciendo como si fuera una cama paraguaya. Bueno, así es el electro en guirnalda. Eso se ve en todas las derivaciones, todas las derivaciones. Estamos en el capítulo 35. Eso se ve en todas las derivaciones, menos en V corta 1 y en ABR. Y la T es positiva en todas las derivaciones que tienen el ST elevado. Y también puede ver el PR, el segmento PR, está descendido de la línea de base, está un poquito descendido. Ese es el estadio inicial, estadio 1. Luego del estadio 2 se normaliza el ST, pero ahí ocurre el aplanamiento de la onda T. La onda T se aplana, es similar a la línea de base. Y el PR está francamente descendido. Después viene el estadio 3, donde se invierten las ondas T en las derivaciones en las que estuvo elevado el ST. O sea, en la fase 3 hay una inversión de la onda T. Y finalmente, en el estadio 4 se normaliza todo el electro. Se ha descrito también lo que se llama el signo de Spodek, que es un descenso progresivo del segmento TP, o sea, el segmento que va entre la onda T de un latido y la onda P del latido siguiente. Entonces, 4 estadios en el electrocardiograma. Si usted le pide las enzimas, usted va a tener
en general un eritro elevada, leucocitosis, a veces linfocitosis porque es una virosis. Las enzimas cardíacas están levemente aumentadas, muy levemente aumentadas porque el pericardio visceral inflama un poquitito el miocardio. Si se puede complicar esta pericarditis seca con aparición de derrame pericárdico y aún puede llegar al taponamiento cardíaco. Cuando hay derrame, usted lo va a visualizar mejor en la radiografía, en la radiografía de tórax, y lo va a visualizar en el ecocardiograma, donde va a ver el derrame pericárdico. Si el paciente tiene una pericarditis aguda, seca, usted lo puede tratar con aspirinas o con ibuprofeno. Es raro que con eso no ceda si es una pericarditis viral. Si se vuelve resistente o no cede con eso, se pueden dar dosis bajas de corticoide durante 5 a 6 días. Entonces, ¿cuándo te voy a tomar pericarditis seca? Para ver que vos no te confundas pericarditis seca con infarto, básicamente. ¿Por qué puede haber un derrame pericárdico? Esto es una pregunta de examen. Puede haber derrames pericárdicos infecciosos por bacterias, por tuberculosis, por virus, por hongos o por parásitos. Puede haber un derrame pericárdico en la insuficiencia renal crónica, por grandes depósitos de colesterol o por hipotiroidismo. Puede haber un derrame pericárdico neoplásico, sobre todo cáncer de pulmón, mama y linfoma. Puede haber un derrame pericárdico en el infarto, asociado al infarto, eso se conoce con el nombre de síndrome de Dressler, y lo vamos a estudiar cuando demos la clase de infarto. Puede haber un derrame pericárdico traumático, puede haber un derrame pericárdico secundario a cirugía cardíaca, y luego tenemos derrames pericárdicos en enfermedades inmunes, fiebre reumática, colagenopatías, enfermedad del suero y vasculitis. Hay causas raras de derrame pericárdico. Dentro de las causas raras se ha descrito la sarcoidosis, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Whipple, la amiloidosis, la miastenia gravis, las pericarditis luego de la radiación. Según el líquido, la pericarditis puede ser serosa, serofibrinosa, fibrinosa, supurada, que implica que hay una infección, o hemorrágica. Serosa sería si es un trasudado, fibrinosa sería que es un exudado, supurada que tiene infección y hemorrágica que tiene sangre. En general las tumorales suelen ser exudados o hemorrágicos. ¿Cómo se presenta el paciente cuando tiene un derrame pericárdico? A veces puede tener una sintomatología parecida a la de la pericarditis seca, con dolor, con un dolor que empeora con los movimientos respiratorios, puede haber cierto grado de disnea. El paciente suele se sienta en la cama y a veces inclina el tronco hacia adelante. Puede haber un frote pericárdico
Pero ¿qué le tiene que llamar la atención a usted? Primero, que no le puede palpar el choque de la punta, porque hay tanto líquido en el pericardio que usted no le puede palpar el choque de la punta. Los ruidos cardíacos no se escuchan o se escuchan muy apagados, porque justamente están atenuados por la presencia del líquido. Si usted le percute el corazón, va a ver que hay una gran zona de matidez en el corazón. La base del pulmón izquierdo puede resultar comprimida por el líquido del pericardio, produciendo cierto grado de atelectasia. Eso se conoce con el nombre del signo de Ewart. En la radiografía va a haber un corazón muy agrandado con forma de cantimplora o de botellón. Así lo describen los libros, con forma de cantimplora o con forma de botellón. En el electrocardiograma hay dos signos de derrame pericárdico. Uno es la presencia de complejos QRS de bajo voltaje, chiquititos, muy pequeñitos. ¿Por qué? Y bueno, porque la transmisión eléctrica está interferida por la presencia del líquido que está en el pericardio. Y lo otro que puede ver es que en una misma derivación, usted ve QRS diferentes. Eso se llama alternancia eléctrica. Y se produce porque el corazón está flotando en el líquido. Entonces, con cada latido se mueve de una manera diferente y eso provoca QRS de distinta morfología en la misma derivación. Por supuesto, el estudio más importante es el ecocardiograma. El ecocardiograma confirma que tiene un derrame pericárdico. Si es pequeño, se ubica en la pared posterior del pericardio. Mientras que si es moderado, afecta a la pared posterior y la pared anterior del pericardio. Se tiene que hacer la pericardiocentesis o punción pericárdica. Se puede hacer con fines diagnósticos para saber por qué tiene el derrame pericárdico y también se puede hacer con fines terapéuticos para aliviar la compresión que el derrame pericárdico le está generando al corazón. ¿Cómo se hace la pericardiocentesis? Usted primero le da un poquito de atropina para evitar que el paciente haga un paro cardíaco, un síncope, y luego pone la cama del paciente a 30 grados. Lo ideal es hacerlo con control ecográfico. Se mete con una aguja en la punta del esternón y la aguja tiene que estar dirigida al hombro izquierdo. Usted se mete 4 centímetros más o menos y ya está en el pericardio. Usted va a ver que empieza a salir líquido por la aguja y entonces usted le coloca una guía de suero y lo conecta a una bolsa colectora y entonces junta todo el líquido que sale del pericardio. Y ese líquido lo manda a analizar, lo manda a hacer el físico-químico, el bacteriológico y el anatomopatológico. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, Sí. profe, quedó claro. Sí, una consulta, ¿qué se daba antes de la punción? Que no Igual que cuando haces una punción torácica, se le da media ampollita de atropina, porque si no se produce un cuadro vagal, por el cuadro vagal puede hacer un síncope.
Gracias. La pericarditis recurrente se la dejo para que después la lean ustedes. Vamos a hablar del taponamiento cardíaco, que está en la parte del paciente agudo. Y después, si nos da el tiempo, hablamos un poquito de la pericarditis constrictiva. Profe, tengo una duda. En el estadio 1 del electrocardiograma, ¿Qué ¿es pasa? con T positiva o P positiva? Con T positivo. Ah, está. Con T Gracias. positivo. Bueno, vamos a la parte del paciente agudo. Bueno, insuficiencia cardíaca. Taponamiento, capítulo 6, de la parte aguda. ¿Cuándo hay un taponamiento? Cuando usted tiene un derrame pericárdico masivo al punto que hay tanto líquido que empieza a comprometer el llenado de las cavidades cardíacas. Entonces, al llenarse menos el corazón, baja la presión y el paciente se presenta en shock cardiogénico. Shock es presiones sistólicas menores de 70. Y es un shock que tiene una característica, se acompaña de una severa ingurgitación yugular bilateral. Y puede haber ingurgitación de las venas de las sienes. ¿Por qué se puede producir un derrame pericárdico masivo, un taponamiento? Bueno, si a usted le tiran un tiro y el tiro le pega en el pericardio y usted hace toda una hemorragia dentro del pericardio, o si a usted le pegan un cuchillazo en el tórax, usted puede hacer un hemopericardio. Lo mismo puede ocurrir en un trauma, ¿no? Todas las causas que producen derrame pericárdico que dijimos, desde la tuberculosis, los tumores, las enfermedades inmunes, todas ellas pueden terminar provocando taponamiento. La hemorragia del pericardio, la anticoagulación, cuando el paciente tiene una pericarditis y es anticoagulado, es muy común que haga un taponamiento cardíaco. En el infarto, por el uso de trombolíticos, por uso de catéteres intracardíacos que producen una ruptura cardíaca, por hemodiálisis y por disecciones de la aorta de tipo A. Profe, ¿por qué la hemodiálisis generaría esto? Porque cuando usted lo hemodializa, usted al paciente le da heparina. Y entonces al darle heparina, en los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen mucha inflamación del pericardio. Y usted a un pericardio que esté inflamado le da heparina y el tipo hace una hemorragia del pericardio. Ah, sí, gracias. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente? Bueno, el paciente se presenta con dolor en el tórax, disnea, shock cardiogénico, ingurgitación yugular, distensión de las venas de las sienes y del cuero cabelludo. Los ruidos cardíacos son inaudibles y el choque de la punta no se palpa. Entonces esa es la presentación del taponamiento agudo. Después ustedes lean los otros, pero el más importante es el taponamiento agudo. En el examen físico tiene taquicardia, distensión de las venas en las sienes y en el cuero cabelludo, frote, puede tener un frote,
ruidos cardíacos inaudibles y el pulso paradojal. Esto ya lo habíamos estudiado cuando vimos asma. Usted le toma la presión y coloca el manguito de presión al nivel de la presión sistólica. Y le dice al paciente que respire hondo. Cuando el paciente respira hondo, usted ve que la presión del manguito disminuye más de 10 milímetros de mercurio cuando el paciente inspira. Eso se debe a que cuando usted inspira, aumenta la sangre que llega al corazón derecho, se desplaza el septum y eso disminuye la sangre que sale del ventrículo izquierdo, lo cual ya está muy comprometido por el propio taponamiento. El electro es como en el derrame, alternancia eléctrica y complejos de bajo voltaje. En la placa de tórax hay un corazón con forma de cantimplora. A veces hay un corazón de tamaño normal, porque para que se forme la cantimplora tiene que haber pasado unos días. Y si el taponamiento fue agudo, puede tener una silueta cardíaca normal y tener un taponamiento. El ecocardiograma es fundamental. A veces se puede hacer una tomografía, pero en general no es necesario, y tampoco el cateterismo. El tratamiento es drenarle el pericardio. Hay que drenarle el pericardio con la maniobra que dijimos. Paciente sentado a 30 grados, con aguja en la punta del esternón dirigida al hombro izquierdo. El líquido que se saca se manda a físico-químico, bacteriológico y anatomía patológica. Mientras se prepara todo para efectuar el drenaje, se puede expandir un poquito al paciente con 500 mililitros de solución fisiológica para aumentar un poquitito el volumen minuto. Se le puede dar un poquito de dopamina, pero el tratamiento es el drenaje. El drenaje es el tratamiento. A veces puede efectuarse el drenaje directamente en el quirófano. El quirófano, si usted le hace un drenaje en el quirófano, al estar en el quirófano y al haber abierto el tórax, eso le permite tomar también una biopsia de pericardio, como para ver cuál es la causa de ese taponamiento. Yo les cuento, una vez estaba de guardia, llaman pidiendo un auxilio, y yo recibo el llamado y salgo yo con la ambulancia. Serían las 2 de la mañana. No había nadie en la calle, un día de semana. Llegamos a la casa de la persona y la persona, una señora joven de 44 años, 43, 44. Yo la encuentro sentada en la cama con el torso hacia adelante, con una gran disnea, con tendencia a la hipotensión, con ingurgitación yugular bilateral, ingurgitación de los vasos de las sienes. No se palpaba el choque de la punta, no se escuchaban los ruidos cardíacos. Digo, esto es un taponamiento. Le digo al ambulanciero, ya la llevamos volando y hay que ir volando al policlínico. Miren, íbamos tan rápido por la calle que no nos matamos de casualidad. Yo calculo que íbamos a 180 kilómetros por hora. Y íbamos, cuando el tráfico venía de una calle del lado derecho, pasábamos por el lado izquierdo. Y cuando era por el lado izquierdo, pasábamos por el lado derecho. O sea, íbamos haciendo zigzag a 180 kilómetros por hora con la señora, pero en 5 minutos llegamos al hospital, la subí a unidad coronaria y le hice la punción. La punción del pericardio, salió un líquido, el líquido fue un exudado, la mujer, ni bien le hicimos la punción, mejoró muchísimo. Nunca supimos por qué hizo el taponamiento. Pero pasan 6, 7 meses
y un compañero mío estaba rotando por reumatología. Y me dice, ¿te acordás la mujer que vos contaste del taponamiento, que no se sabía por qué hizo el taponamiento? Sí. Bueno, tiene un Sjögren. O sea que hizo un taponamiento por enfermedad de Sjögren, una enfermedad autoinmune. Entonces, les cuento esto para que vean. Puede haber taponamiento y derrame de distintas causas. Una vez hice un diagnóstico en el Hospital Ramos Mejía. Nos llamaron para ver a una paciente por depresión, a los psiquiatras. Entonces voy yo con el jefe de psiquiatría. Cuando entro, la paciente me doy cuenta que tenía la piel hiperpigmentada y la boca hiperpigmentada. Entonces le digo a mi amigo, esto es un Addison. Digo, señora, ¿usted no tiene ganas de hacer las cosas? Y dice, no, yo ganas tengo, lo que no tengo es fuerzas. O sea, la señora no tenía depresión, la señora tenía astenia. Entonces le digo a mi amigo, esto es un Addison. Pero la señora estaba internada en cardiología. Entonces llamamos al residente, le decimos, disculpa, ¿por qué está acá en cardiología? Pues era un residente ecuatoriano. Pues doctor, que tiene un derrame pericárdico de causa desconocida. Hoy le hemos hecho una punción, una biopsia de pericardio en quirófano. Entonces yo me pongo a pensar, vieron que a mí me gustan las causas. Entonces pongo causas de Addison y paso por todas las causas de Addison. Las causas de Addison son 8. Y la segunda es la tuberculosis. Y después pasé por causa de derrame pericárdico y la tuberculosis. Entonces dije, tiene una tuberculosis. Entonces le digo, señora, ¿dónde vive usted? Entonces me dice, en la Villa 1114. Ah, ¿y cuántos son que viven en la pieza? Somos 10. ¿Y hay alguno que tose todo el tiempo, está todo el tiempo tosiendo? Sí, hay uno que se la pasa tosiendo. El señor tenía una tuberculosis. Así que nos llamaron por depresión. Le diagnosticamos un Addison, le diagnosticamos una tuberculosis. Llamamos a los neumonólogos para que traten la tuberculosis, llamamos a los endocrinólogos para que le traten el Addison. Al otro día de eso, viene corriendo el residente y me dice, doctor, el derrame pericárdico dio tuberculosis. Ah, le digo, vos no me creíste a mí. Dice, yo te dije que era tuberculosis, pero vos no me creíste. Fuiste a buscar la biopsia. Claro, es tuberculosis, lo que te dije yo, tenía una tuberculosis. Entonces, fíjense qué interesante, un derrame pericárdico tuberculoso. ¿Mm? Tuberculoso. He tenido por cánceres de pulmón, linfomas, cánceres de mama, en lupus, en artritis reumatoidea. Entonces, es importante toda la patología del pericardio. Dos palabritas de la pericarditis constrictiva. Volvemos a la parte de pericardio. La pericarditis constrictiva, en general, puede ser secundaria a alguna infección, entre ellas la tuberculosis. Puede ser también secundaria a veces a virosis. Pero lo que tiene de característico es que produce una reacción fibrótica del pericardio. El pericardio tiene una gran respuesta fibrótica y por esa respuesta fibrótica el pericardio queda totalmente engrosado. Ese engrosamiento produce como una coraza alrededor del pericardio y esa coraza de fibrosis comprime al corazón
y no deja que se llenen bien las cavidades cardíacas. Usted lo diagnostica haciéndole una resonancia o una tomografía y se ve el pericardio todo engrosado y calcificado. Se engruesa y se calcifica. La sintomatología es muy parecida a la insuficiencia cardíaca derecha. El paciente tiene ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, molestia en el hipocondrio derecho, ascitis, puede desarrollar hipertensión portal. Lamentablemente, por suerte es un cuadro raro, es raro, no se ve con frecuencia. Yo no recuerdo haber tenido alguna pericarditis constrictiva. El tratamiento, lamentablemente, no tiene tratamiento. Lo único que se puede hacer es operarlo y sacarle el pericardio. Eso se llama pericardiectomía. Pero tiene una mortalidad en la cirugía del 10%. Entonces, no es una cosa tan fácil de solucionar la pericarditis constrictiva. Bueno, hemos dado todo el pericardio. ¿Les queda para ustedes la pericarditis recurrente? Pero más o menos hemos dado todas las causas de pericarditis seca, pericarditis con derrame, taponamiento y pericarditis constrictiva. Como yo les decía cuando empezamos cardio, no hay en cardiología tema menor. Uno podría decir, bueno, pericarditis es una boludez, es un tema menor. No es menor, porque la seca que tiene el supra-ST en guirnalda, me la puedo confundir con un infarto. Entonces, no es un tema menor. Y la que tiene derrame puede darme un taponamiento cardíaco y el tipo se puede morir por el taponamiento. Ojo que podés tener una pericarditis viral, haces un taponamiento y te moriste igual. Una pericarditis viral. Les quería comentar, en Santo Tomé, yo les iba a dar clase a los chicos allá de Santo Tomé. Los chicos iban a bailar. Santo Tomé es chiquito, 20.000 personas viven en Santo Tomé y todo está a 2 cuadras. Entonces iban a bailar un boliche que quedaba a 3 cuadras del hospital. Resulta que se pelean con una barra de pibes que no eran de la facultad, que eran de ahí de Santo Tomé. Uno saca un cuchillo y le pega un puntazo a un alumno en el tórax. Bueno, enseguida los chicos lo llevan al hospital y en el hospital el que estaba de guardia era un alumno nuestro de Buenos Aires, brasilero. Y el alumno con total claridad mental se da cuenta que es una cosa muy grave y llama enseguida al cirujano, y el cirujano vivía a 2 cuadras. Entonces llega corriendo el cirujano, un señor grande, dice, uy, esto debe tener una herida cardíaca, le abre el tórax y se encuentra que tiene un taponamiento cardíaco. Le abre el pericardio, empieza a salir sangre, y descubren que tenía un puntazo en el corazón de 1 centímetro. Entonces el brasilero le mete el dedo meñique. Le mete el dedo meñique para que no siga saliendo sangre. Y entonces con el dedo meñique el cirujano le sutura el corazón. Le va sacando el dedo y le va suturando, le suturó el corazón. Y el chico se salvó. Si era en Buenos Aires estaba muerto. Porque te imaginas, estás en un boliche hasta que llega la ambulancia a un boliche. Por la distancia, sí. Estaba muerto. Allá se salvó porque todo estaba a 2 cuadras. El boliche estaba a 2 cuadras del hospital y el cirujano a 2 cuadras del hospital. Entonces, todo se hizo en 10 minutos, hizo todo.
Pero si no se hacía de esa manera, el chico se moría por el taponamiento cardíaco por una herida de arma blanca. ¿Mm? Entonces, cuando les cae a la guardia una persona con una herida torácica, hay que pensar, guarda, que le puede haber lacerado el corazón y tener un taponamiento cardíaco. ¿Mm? Entonces, parece un tema menor pericardio, pero es un tema interesante, es un tema importante. Por supuesto, les podemos poner electro de pericarditis. En el examen puede haber un electro de pericarditis, tranquilamente, con el ST en guirnalda, con el descenso del PR. ¿Mm? Entonces, usted tiene que decir, no es un infarto, es una pericarditis. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Los de tumores no tuvimos tiempo, pero los tumores, lo único que me importa es que sepan el mixoma. El mixoma es el tumor cardíaco más frecuente. Todos los otros son rarísimos, o sea, 1 en 1.000.000. Por suerte son raros los tumores cardíacos, tanto benignos como malignos, son raros. El más común es el mixoma. ¿Mm? Bueno, vamos a dejar la semana que viene, supongo que tendremos insuficiencia cardíaca. A ver si tengo acá el programa. Profe, una pregunta. Ahí está escrito corazón en Cantimplora, en los rayos X, el tema último que vimos. ¿Es igual a decir corazón en botellón o en Igual, este? es igual, es sinónimo. Ah, ya. ¿Y Sí, el sí. Takatsubo también? ¿Era igual? ¿Cómo? Ese corazón que se ve como en forma de jarrón. Takatsubo creo que se llama. No, usted dice el taco Totsubo. Ese. ¿Es igual? No, eso, Cantimplora y no, eso o no, son no, no, eso no es igual. no Eso es es igual. otra cosa. Ah, bueno, No, Cantimplora eso es otra cosa. Cantimplora En y en Cantimplora y botellón en es igual. Botellón es lo mismo. Sí, Ah, eso ok. sí, es igual. Ya, gracias, profe. Profe, parece que la semana que viene tendremos shock, Shock. Ah, mire qué lindo tema. Es un tema bárbaro, shock. Y en el Zoom, ¿qué tenemos? bradicardias y síncope y hipotimia. Ah, Insuficiencia tenemos cardíaca tenemos en ciencia en la próxima, después de la próxima. en la otra. O sea, tenemos la semana que viene shock en la presencial y síncope en el Zoom. ¿Está bien? Y también bradicardia, bloqueo de rama, estas cosas en Zoom también. Radicarias y bloqueos. Sí, está bien. Bueno, es una semana de lindos temas. Shock es muy lindo, es un tema muy interesante, shock. Muy, muy interesante. Síncope también es sencillo, síncope no es un tema difícil, es bastante fácil. Así que, bueno, dejamos acá, estudien en el fin de... Profe, disculpe, no lo molesto más con las preguntas. Hay una información sobre los lunes 6 de la tarde que van a dar unos Zoom de de electro. electro. Vamos a dar las clases de electro por Zoom y la idea es después poner la clase si podemos poner la clase en el aula virtual para que el que tenga clase en ese horario la pueda ver. Sí, profe, porque nosotros de la comisión 22 y algunas otras más estamos en ese horario en imágenes, en diagnóstico. Sí, Entonces nos sí, vamos a sí, perder sí, los lunes eso. sí, sí, ya sé, pero bueno, cualquier horario que eligiéramos iba a superponer con algo. Entonces, bueno, 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 quedamos así. gracias, profesor. Muchas gracias. Una feliz noche. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Buen fin de...